Ya vamos a esperar 2 minutos más que se sigan conectando y damos inicio.
Les voy a compartir el apunte. Ustedes me avisan si lo logran ver, ¿ya? Me van avisando. ¿Lo ven? No se ve. No, no se ve nada, No profe. se ve. ¿No? Ya. Esperen que cargue. Hace frío. Ahí sí, Ahí sí. ahí se ve. Ya, entonces el día de hoy ustedes van a tener la prueba de la notaría, o sea, del notario, la primera prueba, que la dejamos habilitada el otro día. No, profe, hoy día usted la habilita. Claro, pero no la dejé habilitada para que la hicieran hoy día. No, Ya. no, porque usted dijo que después de clase iba a mandar, ¿cómo se llama la prueba? Después de que No, termináramos la cátedra. no, profe, usted la habilitó para aperturar el día de hoy. O sea, se Claro, supone que como ya la habilitó para hacer apertura el día de hoy, hasta mañana a las 11:59. O sea, lo que hay que esperar el tiempo prudente para poder que la prueba la puedan obtener, o sea, se pueda abrir, pues. claro. Sí, pues se puede abrir, pero por eso que la profe dijo que después de cátedra. ¿Ya estudiaron? ¿Estudiaron para la prueba, no? ¿O no mucho? ¿O no la van a dar? Yo la voy a rendir mañana, profe. Voy a estudiar ahora y lo voy a rendir mañana. Ya vamos a hacer una ronda de preguntas para que ustedes más o menos vayan tomando la mano, ¿cierto? De cómo se va a preguntar. Pueden ver el apunte, ¿cierto? Sí, profe, sí se... Sí, Claro, la sí se prueba ve, está profe. disponible a las 21 horas del 14. Desde hoy día entonces a las 21:59 o a las 20, A las 21. desde hoy día, ¿sí? En la misma prueba sale la fecha de abertura, ya para que cuando la presionen la revisen abajo. Gracias, profe. Pero a las 21 horas, esta por lo menos inicia hoy día, para que no se confundan tanto. Ya, vamos a hacer una ronda de preguntas, ustedes van respondiendo a medida que vayan sabiendo, pues. Yo no les voy a decir si es lo correcto o no, pero sí voy haciendo un tipo de retroalimentación de la pregunta, ya de lo que nosotros hemos conversado en clase. ¿Ok? Entonces, primera pregunta de la materia del notario. Levanten la manito para ir respondiendo ya. Va a ser la prueba de... Consta de 4 alternativas. Una pregunta y las alternativas. Las alternativas A, B, C y D. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el cuerpo legal destinado a través de sus normas jurídicas a regular la actividad del notario, a dotar de certeza y de seguridad jurídica los hechos e instrumentos públicos o a ciertos actos o contratos que se llevan a efecto ante él y la subsecuente custodia de documentos y aranceles? Entonces, ¿cuál creen que es? La A, el Código Orgánico de Tribunales, la B, el Código del Trabajo, la C, el Código Civil de la ley. ¿Por cuál está regulado el notario? ¿Por el COT? ¿Por el Código del Trabajo? Eh, profe, La, profe, Por el código orgánico de tribunal. Vayan presionando las el manitos para código que de trabajo. no se crucen, ¿ya? Pongan las manitos y se ordenan, porque si no después no se entiende nada en la grabación y cuando la vayan a escuchar
No van a escuchar nada. Ya, doña Fabiola. Por el Código Orgánico de Tribunales. Ya, bueno, ustedes El tienen COT. que buscar después cuál es, pues ya. Pregunta Mm. 2. Cuando hablamos del notario público nos referimos a qué? Esto según lo aprendido en clase, esto no sale en el apunte. Es una empresa que presta servicio de fe pública, es una persona natural que se encuentra regulada por los juzgados civiles para que cumpla sus funciones. Otra alternativa es una persona natural, abogado, dotado de fe pública y funcionario de la Administración de Justicia. Y la D es una persona natural que crea una empresa para desempeñar sus funciones. ¿Quién es la persona del notario? Caroline. Caroline. La C, profe. Ya, usted dice que es una persona natural, abogado, dotado de fe pública y funcionario de la Administración de Justicia. Ya, tercera pregunta. Según el artículo 399 del COD, la definición del notario, ¿cuál sería? Bueno, acá, una que lea el artículo 399, pues mejor en vez de leer todas, mejor una que lo lea. Mm. Yo, profe, ¿Ya? ya, el artículo 399 del Código Orgánico de Tribunales define al notario de la siguiente forma. Los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos otorguen, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieran y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende. Ya, súper. Entonces esa es la definición del artículo 399 del COD. Muchas gracias. Entonces, para ustedes, si les tocara esa respuesta en la prueba, tienen que buscar cuál es la alternativa correcta. Ojo que hay varias trampitas siempre. A veces cambia una sola palabra en la cual se pueden equivocar. Ay, Así que lean bien, no se confíen de que las pruebas está fácil porque ven todas las respuestas iguales. No son todas iguales y no todas son las correctas. yo le dije, profe, usted iba a ser igual que cuando vamos a sacar la licencia. Tienen su grado de complejidad, como todo. Pregunta 4. Requisitos para optar al cargo del notario público. ¿Y a quién me dice cuáles son los requisitos? ¿Quién Que tiene levanta? que ser chileno, Ahí levantando la mano. ¿Quién levantó, doña Jace? ¿Jace? sí, Ya. que tiene que ser chileno, con 2 años de ejerciendo como abogado y mayor de 25 años. Ya. Faltan requisitos. Casi frío. Oh, Yo pudiera, Profe, sí. debería ser chileno, tener mínimo 25 años, ser abogado con 2 años del ejercicio de las funciones y ser reconocido por su honorabilidad y sus buenas costumbres. Claro, eso es súper importante que lo nombren. La honorabilidad y las buenas costumbres, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se equivoca, no señalan las respuestas completas, se le van a descontar puntos, ¿ya? Lo de que no tenga pena aflictiva, quizás esa uno se las puede perdonar porque están bajo de los requisitos. Pero la honorabilidad y las buenas costumbres, ya dice, ahí anótelo para que la responda. No se lo olvide, ¿ya? Sí, sí, lo anoté. Muchas gracias. Súper. Bien. Profe, disculpe, Dígame. quería molestarla. ¿Sí? ¿Qué me va a Entonces no molestar? era de verdad la Carol. Es que yo pensé que la prueba esta iba a ser de verdadero y falso, como yo le pregunté ese día. Entonces son alternativas. Sí, son alternativas. Ya, Ya, ok, profe.
Sí, la que era de Por eso verdadero que y estaba con duda. falso era la de corredor de propiedades, yo me confundí, pero estas alternativas. Pero no Ah, está ya, difícil, ya, ya, porque profe, tienen varias gracias. opciones para elegir, Ya, pero muy lean bien, gracias. bien. Ya. Ya, Profe, chiquillos. disculpe, ¿dónde levanto la mano? Disculpe, que estoy buscando acá y no En la logro ver. barra, en la barra tiene un Un, co- espacio donde se un dice levantar la corazoncito mano. ahí. Ah, le doy el corazoncito, que Sí, no al logro. corazoncito y ahí sale la mano. Ya, está listo. Gracias. De Ya, nada. ¿ya quién va a hablar? Va, me toca a mí. Oye, estoy desconcentrada. Ya, chiquillos, la pregunta 5, nombramiento del notario público. ¿Por qué son nombrados? ¿Quién va a decir esa respuesta? Vayan participando todos, por los que no participan también, porque a veces siempre me tocan en los cursos que hay personas que no participan y uno no las conoce. ¿Ya? Doña Karina, levanta la mano. Los nombramientos del notario público, bueno, estos sirven, son órganos anexos que sirven al Poder Judicial y estos son nombrados por el presidente y por una terna, no son nombrados por nadie más. Claro. ¿Y quieren los cargos No, no, de cada uno? no, está bien ahí. Ok. Una terna de la Corte Suprema. Y gracias, compañera. Muy bien. De Sí. nada. Y ahí tengan cuidado, porque ustedes dijeron una terna de la Corte Suprema. La terna, Sí, también dice, yo estuve leyendo el artículo, profe, y también dice que puede ser una terna de la Corte Suprema o la Sala de Apelaciones ¿pero qué dice correspondiente. en el apunte? La Corte Suprema la vi. Calificada, de la Corte de Apelaciones calificada. La Corte de Por las Corte de anotaciones. Apelaciones Claro, no busquen calificada. información externa porque les va a ir mal en la prueba. Fíjense por el apunte, ¿ya? Ya. Porque si no después se van a confundir cuando son de alternativa porque no van a encontrar esa alternativa. Ya. Obligaciones y prohibiciones del notario público en cuanto a la jurisdicción. ¿Se acuerdan que las leímos que eran varias? ¿Quién quiere? Doña Dayana, aproveche usted. ¿Se acuerda? Si no se acuerda, no importa. Lo digo a otro compañero. Dígame, dígame. ¿Cuáles eran las prohibiciones que tenía el notario público con respecto a la jurisdicción? ¿Se acuerda? Sí, por ejemplo, usted nos había hablado que él no podía ejercer dentro de la jurisdicción, o sea, no podía ejercer en otra jurisdicción, ¿Ya? ¿verdad? Tenía que estar, su función la podía cumplir dentro de las comunas o el recinto de comunas para donde fue juramentado en este caso. Por ejemplo, usted hablaba que si fue juramentado para la comuna de Lovalle, va a cumplir su jurisdicción dentro de esa comuna. Y también, por ejemplo, los funcionarios o los clientes o en este caso las personas que le va a prestar el servicio puede ir a otras comunas a buscar a buscar una notaría, pues, a prestar los servicios de una notaría, pero el notario no puede trasladarse a otra jurisdicción. Claro. Dentro de las provisiones también establecía que él no podía, tenía que cumplir un horario establecido. O esos son es que estoy confundida con las provisiones y Pero son y lo que él obligaciones y debería, prohibiciones, está bien. sí, con las obligaciones. Ok, entonces, con las prohibiciones, ya va. Ahí se me fue la idea. Ta, ta, ta. Podría Sí, apoyar. ¿Sí?
Apoyo Ya, ahí la compañera. ya, dentro de las prohibiciones es que él no puede ejercer como abogado, o sea, ni en juicios de partición que sean, ni tampoco participar en compraventas que sean objeto de instrumentos públicos que se hayan redactado o hayan sido hechos en la misma notaría. Claro. Eh, mm, Bueno, tenemos hartas, por cierto, tenemos hartas y ahí sí, ustedes las exactamente. estudian. ¿Ya? Sí. Entonces, otra pregunta. Pregunta 7. Definición de ministro de fe, según lo que dice el apunte en clase. ¿Ya? ¿Quién lee la definición del ministro de fe? Una compañera que no haya participado. Doña Charlotte. Está en las primeras hojas, creo, del apunte la definición de ministro de fe. Perdón, no sabía cómo activar el micrófono. Dice que la fe pública es precisamente el efecto de veracidad que el ordenamiento jurídico le otorga a la participación de un notario en un determinado acto en cuanto a su testimonio, firma, certificación y timbre. Súper. Pregunta 8. Con respecto a Perdón, maestra, pero la pregunta fue, ¿cuáles son los ministros de fe o cuál es la función? no, ¿cuál es Creo que, qué es la fe pública? ¿cuál es la fe? No, Y ¿cuál es la definición de ministros de fe? Definición. ok, son funcionarios cuyo testimonio es tomado en cuenta por las leyes como de probabilidad irrefutable. Los notarios públicos no son los únicos que pueden cumplir este rol. Todo depende del trámite a realizar. Sí, Ya. en realidad la respuesta, o sea, estuvo bien, pero no era la respuesta a la pregunta que estabas haciendo Pero es que específica. parece que yo me equivoqué, le dije la fe pública. Sí, exactamente. Ya. Bien. Pregunta 8. Con respecto a los aranceles de los notarios. ¿Por quiénes son fijados los aranceles? Profe, los aranceles son fijados por el gobierno nacional. Ahora, que se cumplan o no los aranceles va a depender del criterio y de donde esté la zona en la notaría, pues. Pero son fijados a través del gobierno nacional donde especifica cuáles son los aranceles de cada trámite a realizar. Sí. Bien. Vamos a buscar otra pregunta que hacer. ¿Quiénes pueden ser ministros de fe? Ministro, claro, Sí. ministros de fe. Un inspector de una persona que trabaja en la inspección del trabajo. ¿Ya? ¿Quién más otra Eh, compañera quiere decir otro? El oficial, ay, disculpe, no puse la manito. Sí, dile nomás. El oficial de registro civil. ¿Ya? Hay varios, ¿por cierto? Hay varios. funcionarios públicos de la municipalidad. Sí, o sea, dependiendo de todo aquella persona que tenga la facultad dentro de que presta servicio en la administración pública. Por ejemplo, un juez puede ser un ministro de fe, eh, el registrador, en este caso el notario, em, el inspector del trabajo, los conciliadores dentro de la Inspectoría del Trabajo también pueden ser ministros o son ministros de fe. Ya, pero no se pongan chamullentas, pues si están en el apunte. ¿Qué me va a engrupir a mí? No, está bien, está bien. Súper bien. No, porque no nos diga está bien, díganos ya, o sea, no va porque de hecho no la vamos a creer y vamos a seguir hasta que al final vamos a hacer O una sea, no, bola de lo nieve. que partió hablando la compañía está bien, pero después me está chamullando ahí con otro funcionario, ¿no? Pues, y todo el sector judicial, ya.
secretario del tribunal también, notario, conservador de bienes raíces, ya, pero ¿qué tiene que ver los funcionarios del tribunal con eso? Ahí ya me estaba cuenteando, ya, pues. Ya, pero de esta forma es la evaluación, ya, para que ustedes vayan captando más o menos la forma de las preguntas y son con alternativas, o sea, va la pregunta y después van distintas opciones. Puede ser que la opción sea muy igual, pero leanla bien porque puede cambiar alguna palabra. Los errores de coma, de ortografía que pueden haber, porque acuérdense que este es un sistema inteligente, ya no tiene que ver con el sentido de la pregunta. Pum. Si hay una coma que está mal puesta, un punto que está mal puesto, una palabra que no se separó, no quiere decir que esa sea la trampa. Ya siempre váyanse como al fondo del asunto. Porque otras veces me ha pasado en otros cursos que no sé, pues se quedó una palabra pegada y piensan que porque no se separó era la trampa. Y no, pues nosotros no vamos a hacer eso, es porque a veces los sistemas también son automáticos, pues se ingresan las preguntas y no se separan muchas veces. Pero no tiene que ver con la trampa, ya para que sean bien objetivas con sus respuestas. Ya, mi estimadísimo estudiante, esa es más o menos para que vayan ustedes viendo entonces la forma en que se va a preguntar. Ojo, que van preguntas de las que nosotros hemos hablado ahora. Lo ideal es que se saquen buenas notas. Los compañeros que nunca entran a clase y que nunca revisan las clases, siempre les va mal en las preguntas que uno da como comodín. Profe, consulta. ¿Me Dígame, escucha? ¿sí? Yo estuve revisando la clase el día de hoy y usted subió la segunda clase que vimos, que solo me aparece la primera, de la primera semana. Entonces no sé. Sí, la subí ayer en la tarde. Ah, ya. Subí las dos clases, sí. Es que Ah, ok. siempre las subo desfasadas, o sea, si la hago hoy día, la subo mañana a esta hora, porque a esta hora más o menos me siento a trabajar con Lotec, como de las 4 en adelante, de la tarde en adelante, de la mañana trabajo en otra oficina. Ah, ok, está bien, gracias. Entonces, para que siempre las vayan revisando desde las 4 de la tarde, desde el otro día. Ya, chicas y chicos, creo que en este curso eran solo mujeres. Chicas, entonces, vamos a hablar entonces de la segunda unidad, que es la segunda, va dentro de la segunda prueba, que es las notarías de Chile. Pueden ver el PPT, el apunte en la pantalla, ¿cierto? Donde dice las notarías. Bien. Sí, profe, sí Entonces, se ve. establecimiento notarial como empresa. No cabe dudas que la función pública que desempeñan los notarios por delegación estatal consiste en dar fe pública respecto del otorgamiento de actos y sus intervinientes de circunstancias relacionadas con actuaciones ejecutadas por los interesados o por los terceros, o bien de hechos en los que intervienen a solicitud de parte. Sin embargo, esta función no es desempeñada por una persona física única y determinada. Entonces, cuando nosotros estudiemos, ahora que estamos estudiando las notarías, la vamos a estudiar de una forma totalmente distinta a la figura de la persona del notario. La persona del notario la estudiamos como una persona natural, abogada, que tiene 25 años de edad, ¿cierto? 2 años de antigüedad en el cargo, excelente honorabilidad y buenas costumbres. Pero como persona natural, yo como Katy abogada, postulo al cargo notario. Pero ok, si yo quedo en ese concurso de ese cargo de notario y me designan a mí como notaria de la comuna de Ovalle, ¿dónde yo voy a desempeñar esas funciones? Y ahí viene la institución, la infraestructura, lo físico, ¿me entienden? Que vendría siendo la notaría, ¿ok? Pero en esta notaría no va a trabajar solamente el notario. El notario es quien está potestado, tiene esta potestad y esta función que la va a hacer cumplir en las notarías, pero trabaja con un conjunto de recursos humanos, o sea, con muchas más personas que apoyan a la función. Si de cierta forma el notario es la persona que va a autorizar la firma, o sea, que va a cortar el queque, va a decir, ok, esto sí procede, esto no procede. Esta persona sí cuenta con las facultades para poder celebrar, para vender, por ejemplo, una casa. Esta persona no cuenta con las facultades para vender mi casa. En mi notaría, eso por lo menos no se va a firmar. ¿Me entienden?
Entonces, vamos a ver la notaría como una empresa, como la institución, la infraestructura, donde se van a desempeñar estas funciones en el lugar. O sea, en definitiva, para ustedes que van a ser los asistentes de notaría, va a ser el lugar de trabajo de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a realizar una gestión, yo no digo voy donde el notario Juan Pérez, yo no voy donde la notaria Catherine Cornejo. ¿Cómo decimos nosotros voy a la notaría? Yo no digo voy a que me atienda el notario. Yo voy a la notaría para que me atienda la encargada, ¿cierto? De recepción, por ejemplo, la encargada de instrumentos privados, la encargada de instrumentos públicos, la maticera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a estudiar lo que es la notaría como empresa. La función notarial es ejecutada a través de una estructura conformada por un conjunto de recursos humanos y materiales a la que denominamos notaría. Entonces, desde luego, es esencial que dentro de los recursos humanos concurran personas calificadas que actúen en calidad de notarios, designados como tales de acuerdo con las formalidades legales. Por el contrario, no es de la esencia de la actividad notarial que en una notaría actúe siempre como tal un mismo individuo, ni menos que efectivamente éste coincida con el nombre de aquella. Esto se debe a que el notario que concurre como ministro de fe en una precisa y determinada actuación puede hacerlo en calidad de notario titular, puede hacerlo en la calidad también de notario suplente, de notario interino o de notario reemplazante. Entonces tenemos todas estas figuras de notario, ¿se dan cuenta? El notario titular es el que ganó el concurso. El notario suplente y el reemplazante son los mismos, cumplen la misma función, porque ya hay un notario titular designado. El notario interino eh, procede en un cierto reemplazo de la figura del titular, pero cuando ya no va a cumplir el titular esa función, ¿me entiende? O por fallecimiento o por renuncia, ¿me entiende? Y entran en ese proceso eh, en el proceso en que empiezan las postulaciones de nuevo para que se vaya al concurso el nuevo notario. En el proceso de vacancia se puede decir, ¿ya? En el que no hay un notario titular designado. Los usuarios que requieren de servicios notariales, al menos en las comunas con más habitantes, habitualmente acuden precisa y simplemente a una notaría y no al o ante el notario de tal o cual nombre, que es lo que habíamos señalado recién. Tampoco resulta de interés para los usuarios que el día y a la hora en que se presentan en una notaría a realizar alguna actuación, se encuentra ejerciendo las labores del notario quien goza de la titularidad, o bien su reemplazante, o bien su suplente, o bien un interino. Por el contrario, los usuarios asumen que cualquiera sea la notaría a la que acudan, habrá un profesional del derecho autorizado por el Estado que pueda dar fe pública respecto del acto o hechos que son de su interés. Entonces, la existencia de un notario es un elemento subjetivo esencial en la institucionalidad notarial. ¿Qué duda cabe? Pero que forma parte modernamente de un conjunto de otros elementos humanos y materiales vinculados armónicamente de manera de orientarlos a un mismo fin común, como es la dación de fe pública. Y de ahí que en la actualidad sea posible reconocer a las notarías como verdaderos establecimientos notariales. Entonces, bueno, volvemos a repetir el mismo tema acá. Nosotros cuando vamos a la notaría vamos a realizar un trámite notarial, no vamos a realizar el trámite con la persona del notario. Entonces, sin perjuicio de eso, nosotros no preguntamos por el notario. Nosotros realizamos el trámite que se nos autorice y listo, está. Ni siquiera sabemos si está o no está, o si está el reemplazante. No tenemos en conocimiento de eso. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que se dice acá? Que ya estando dentro de la notaría y que se realice el trámite en esta notaría, se entiende que todos estos actos van a estar dotados de fe pública, del hecho de que sea cierto un documento notarial. Normas y principios que regulan la actividad notarial.
La labor de los notarios se encuentra supervigilada por las Cortes de Apelaciones y su fuente legal principal sigue encontrándose en el Código Orgánico de Tribunales en el párrafo 7, en los artículos 399 al 445 de la Ley 18.181, que regula materias como el mecanismo para su nombramiento, sus funciones, organización e inhabilidades. En lo que respecta a la naturaleza de su función, si bien es un funcionario público, algo extravagante, en el sentido que no es remunerado por el Estado, sino por sus clientes, queda supeditado al control disciplinario de las respectivas Cortes de Apelaciones. Entonces, acá en la misma ley 18.181, en los artículos 399 al 445, nos señala que él, a pesar de que no es remunerado por el Estado, de cierta forma igual está bajo la vigilancia de la Corte de Apelaciones, aunque sea remunerado, ¿cierto?, por sus clientes. Los principios básicos que regulan la actividad del notario, a saber, tenemos el principio 1, anoten, principio de veracidad; 2, el principio de legalidad; y 3, el principio de profesionalidad. Estos son los 3 principios básicos que regulan la actividad del notario. ¿Puede repetir el tercero, profe, por favor? Es la veracidad, la legalidad y el tercero me dijiste por el principio de Profesionalidad, profesionalidad. sí. Entonces, de donde también deriva el catálogo de responsabilidades que los regula. Entonces, estos principios regulan la función del notario, ¿ya? En lo que respecta al primero, que es el principio de veracidad, ¿ya? Ay, que tengo frío. Y acá tenemos un autor del derecho, porque, que estudió el tema de estos principios, ¿ya? Dice Rodríguez que constituye el principal efecto de la función notarial. Esto es la fe pública, ¿ya? Y que implica que lo que el notario plasma en el documento es verdad, que es exactitud y toda la verdad, integridad en relación con el negocio jurídico que se recoge, para lo cual previamente ha de indagar la voluntad de los otorgantes y ampliar su experiencia, sus conocimientos jurídicos y su autoridad moral. ¿Ok? Entonces, este es el principio de veracidad. Va de la mano en que el notario, de cierta forma, lo que acoge es la voluntad de la persona. Y en ese sentido es la veracidad que él le va a dar al acto, no. Se entiende que si yo voy a la notaría no voy a ir a mentir, po. Es como si yo me voy a casar con no sé, pues con Juanito Pérez, voy a contraer este contrato de matrimonio, vamos a hacer toda la solemnidad, porque no me quiero divorciar, pues no me voy a casar para divorciarme, ¿me entiendes? A veces son cosas de sentido común. Pero bajo el principio de la veracidad es la cual el notario señala que lo que se está autorizando en esa notaría, de acuerdo a la voluntad de las personas, es verosímil. Entonces, en cuanto al principio de la legalidad, que debe regir la función notarial, señala el autor antes citado, que es Rodríguez también, que debe regir la función notarial, señala el autor antes citado, que sería complementario del principio anterior, porque de nada serviría que el ordenamiento reconociera la veracidad de la que se ha otorgado en presencia de un notario si éste no hubiera realizado una actuación más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que tenemos que partir de la mano. Primero tenemos el principio de veracidad, después tenemos el principio de legalidad, pero estos dos tienen que estar relacionados. No va uno sin el otro, ¿ya? Porque uno tiene que ser consistente en adecuar el negocio a lo querido por el ordenamiento jurídico. Y es lo mismo que también habíamos señalado anteriormente, pero en otras palabras, la clase pasada. Que yo, por ejemplo, no puedo celebrar un contrato que sea ilícito. Lo que yo estoy diciendo en la notaría, aparte de ser verosímil, verdadero, aparte tiene que estar ajustado a las normas y al ordenamiento jurídico. Yo no puedo celebrar un contrato en el cual voy a vender drogas en la notaría. No está ajustado, ¿cierto?, al ordenamiento jurídico. Es un acto totalmente ilícito.
Ya, en lo que respecta al principio de profesionalidad, señala Rodríguez que se refiere a un aspecto privado del ejercicio de la función pública de notario, pero no por ello menos necesario, porque la función se ajusta, como ya se señaló, al principio de legalidad. Entonces, estimados estudiantes, lo que primero rige acá es el principio de legalidad, que la tenemos en la cúspide, y posteriormente tenemos el principio, ¿cierto?, de veracidad y el principio de profesionalidad. El principio de veracidad es donde emana o se demuestra en este caso la fe pública del notario. En cuanto verosímil va a ser el acto que van a, o el negocio jurídico que van a celebrar las partes en la notaría. ¿Ok? Pero en cambio, cuando nos vamos al principio de profesionalidad, tiene que ver directamente con el comportamiento profesional del notario. ¿Cuáles van a ser sus actitudes profesionales en cuanto a todos los principios? O sea, en cuanto a la ética, la moral, las buenas costumbres, en todos los sentidos. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, esta función se ajusta, como ya se señaló, al principio de legalidad. Este principio se adscribe también, en palabras de este autor, el respeto por la libre elección en el acceso de los usuarios al servicio notarial, porque ello garantizaría la imparcialidad del notario como ministro de fe. También agrega Rodríguez en este caso que es precisamente este principio el que diferencia al notario de otras profesiones, que también son liberales, fundamentalmente como los abogados y los asesores, porque a diferencia de estos, el notario no tiene clientes en sentido estricto, o mejor dicho, todos los otorgantes de un documento son sus clientes, porque todos son un usuario del servicio notarial, ¿ya? En sentido estricto quiere decir que yo tengo un contrato con doña Jayce como abogada. En cambio, acá no, yo voy a solicitar un servicio notarial a la notaría, sin perjuicio de que se crea una relación contractual, porque ellos a mí me dan una boleta por yo, ¿cierto? Celebrar quizá que me autoricen la firma de un contrato de compra-venta. Yo pago una remuneración y ellos me dan una boleta, se crea una relación contractual, pero no crea un compromiso entre el notario y el usuario, no un compromiso permanente como lo vendría haciendo con el abogado y su cliente, que por ejemplo va a ser hasta que se termine cierto el juicio en este caso. ¿Ya? ¿Ya se entienden los tres principios? El principio de veracidad, el principio de legalidad y el principio de profesionalismo o profesionalidad del notario. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, ¿a qué se refiere el principio de legalidad? ¿Y por qué está relacionado con el principio de profesionalismo y con el principio de veracidad? a ver, de hecho la legalidad es el primero que va dentro de los principios del notario y va acorde, porque la legalidad es lo que marca, el notario va basado en que todo lo que hace va dentro del marco de lo legal. La veracidad, que es la fe pública que le emana en cada uno de los documentos que firma, y la profesionalidad es el comportamiento ético, moral, eh, buenas costumbres, educación, buena lid, etcétera, que puede tener para con sus clientes, que somos nosotros quienes vamos a comprar un servicio con él. Claro, que deben tener el desempeño de sus funciones como Ya. notario, ¿ya? Porque ahí la responsabilidad en el principio de profesionalidad recae principalmente en el notario. Desde ahí vamos a estudiar lo que es la sanción disciplinaria. Recae desde ese principio de profesionalidad. En cambio, el principio de veracidad recae en los usuarios, porque el notario, como les señalé recién, eh, presume de cierta forma que las personas están actuando de buena fe, pues por algo van a la notaría. Como les digo, es como contraer matrimonio. Yo no me voy a casar si sé que mañana me voy a divorciar, ¿para qué? Pues, ¿cierto?
Y ambos están regulados por el principio de legalidad, que es lo que se rige por el ordenamiento jurídico. En definitiva, tanto los usuarios se tienen que ajustar al ordenamiento jurídico y tanto el notario se tiene que ajustar al ordenamiento jurídico. Bien, la responsabilidad del notario y el actual sistema de sanciones, ya contemplado en el Código Orgánico de Tribunales. Como profesional del derecho, el notario actúa con tal sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Desde ahí tenemos el principio de legalidad, pues, ¿se dan cuenta? Debe interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactar los instrumentos adecuadamente y conservar los originales. Debe dar fe y garantizar la certeza y seguridad de las relaciones jurídicas. La función notarial, por tanto, está enmarcada por un sistema complejo de responsabilidad y los notarios responden por todas las faltas, ya sea de hecho o de derecho. Actual sistema de responsabilidad previsto en el Código Orgánico de Tribunales. Nuestro actual sistema no posee una adecuada sistematización de las conductas que infringen la labor notarial y sus respectivas sanciones. Situación que el proyecto en comento trata de resolver categorizando dichas sanciones de modo funcional. Comentario aparte merece el tratamiento de la responsabilidad civil del notario, ya que ésta no posee regulación normativa alguna en nuestra legislación, lo que ha llevado a autores como Pizarro a señalar que en nuestro país la responsabilidad civil de los notarios es un misterio. Hay doctrinas disponibles que se ocupe de este asunto. Ni tampoco se ha presentado en la práctica jurisprudencial una inquietud al respecto, como es evidente, no existe ninguna legislación particular sobre la materia. Voy a agrandar la letra, ¿no? ¿Se ve la punta ahí? Ahí se ve perfecto. Sí, porque la tenía muy chica Sí, y profe. me perdían las líneas. Está muy pequeña. Ya, aquí, acá nos habla de la sanción o de la responsabilidad civil, que nos dice en el apunte que hay un vacío que no está regulado en cuanto en saber cuándo el notario va a responder civilmente de su negligencia. Pero en definitiva, cuando se responde civilmente, no se tiene la diferencia de si él va a responder civilmente por sus hechos propios o por hechos de terceras personas, que en este caso vendrían siendo los mismos asistentes de la notaría. Por eso no se regula en definitiva taxativamente lo que es la responsabilidad civil, pero sin perjuicio de eso, el notario sí responde civilmente ya de las negligencias cometidas en las notarías. Cuando nosotros hablamos de una responsabilidad civil, ¿a qué cree que nos referimos? A Bien, que cuando se cometen hechos que pasan a llevar a alguna persona, una compraventa no es lícita, y la persona se dan cuenta, un ejemplo rápido, se sí, dan cuenta que fue realizado un contrato de arriendo que fue realizado en esa notaría y va y se reclama y se antepone, bueno, lo mismo comentabas tú, si no hay una denuncia, si no hay una querella, obviamente no se van a enterar los tribunales. Tiene que haber una denuncia antepuesta, pero generalmente, por lo que yo sé y me consta, cuando son sancionados porque tienen varios libros y esos libros lo revisa el ministro visitador. Entonces, ahí es cuando ellos no se dan cuenta que llega el ministro y ve sus libros, porque esos libros no los tienen escondidos, los tienen a la vista, y se dan cuenta que hay errores, puede haber errores u omisiones, generalmente son en las EP, en las escrituras públicas, se les sanciona monetariamente y se les ya, imponen multas. bien, bien, pero la responsabilidad civil tiene que ver, claro, con un daño pecuniario, patrimonial a los usuarios, ¿ya? Entonces, claro, está bien lo que usted dice.
Pero claro, acá nos vamos, por ejemplo, no sé, que un asistente de la notaría haya realizado un acto fraudulento, ¿cierto?, contra otras personas y que en definitiva el notario haya cometido la negligencia de no revisarlo bien. ¿A quién se demanda? No, se demanda civilmente al notario, no se va a demandar civilmente al asistente negligente. Por ejemplo, si doña Karina actúa negligente con doña Patricia y resulta que les voy a mostrar una jurisprudencia después, resulta que firmaron una compraventa y le pusieron un número de repertorio falso, que resulta Sí. que cuando iban a revisar el libro de repertorio se dieron cuenta que no coincidía el cuerpo, ¿cierto? El contenido de los mismos actos que debiesen estar inscritos en el libro. Entonces, claro, el notario firmó, hicieron la revisión, como dice doña Karina, y se dieron cuenta que no coincidía, que ese número de repertorio no existe. Por lo tanto, esa compraventa no vendría siendo válida. ¿Qué pasó? Que a la persona que engañaron en ese caso, obviamente va a sufrir un perjuicio pecuniario que se debe reparar. ¿Con qué? Con la indemnización de perjuicio. Pero acá es, ¿quién responde sobre esos actos negligentes? Lo responde el funcionario que cometió este error de forma negligente y voluntaria o lo responde el notario. Y esta es la discusión en la cual se señala que hay un vacío con la responsabilidad civil. Pero no está el vacío que no es tan vacío en definitiva, porque se entiende que el titular y el dueño del negocio es el notario. Y a él va a ser al que yo voy a demandar. ¿Me entiende? Entonces, ¿a qué voy? Que la responsabilidad civil, indistintamente de la persona que cometa la negligencia, siempre va a responder el notario. Y subsidiariamente la persona, ¿cierto?, que cometió la negligencia. Pero si nosotros nos vamos a la responsabilidad disciplinaria, siempre va a responder de sus actos sin negligencia el notario. Y si nosotros más abajo seguimos, para adelantar un poquito, a la responsabilidad penal, aquí en la responsabilidad penal van a responder la persona que cometa la negligencia o el actual culposo. ¿Por qué? Porque aquí si doña Karina cometió una negligencia, como en el caso que nosotros dijimos recién, ¿quién va a ir? Yo voy a denunciar directamente a doña Karina, porque la responsabilidad penal recae al titular, al que come, al claro, sí, para el titular, porque al que ha cometido la negligencia o el delito en este caso. El notario no va a Claro. responder por la negligencia de doña Karina. Acá no se salva doña Karina, jodió. En cambio, si el notario comete cierto, una negligencia, el que al que se va a denunciar va a ser a la persona del notario. E incluso todos los que estén involucrados, pues sí. O sea, a veces esta cuestión es... Eso se va a investigación. Claro, pero la responsabilidad disciplinaria acá no entra en los asistentes de las notarías. Es una responsabilidad que solamente recae del notario. Entonces, mi estimadísimo estudiante, si yo a ustedes les preguntara cuántos tipos de responsabilidades hay en materia de las notarías, ¿cuántas me dirían ustedes de lo que hemos hablado a grandes rasgos ahora? ¿Me dirían que hay dos o que hay tres? Dos. Según hay dos, que es la civil y la penal. ¿Ya? Dos. Y yo diría que era tres, porque la responsabilidad civil, la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad penal. Claro, pues son tres, porque estamos estudiando tres. Estamos estudiando la responsabilidad civil porque sin perjuicio que diga acá que hay un vacío en nuestra legislación con respecto a quién responde pecuniariamente, ¿cierto? En caso de negligencia, pero existe la responsabilidad civil, se sanciona igualmente. No está fuera de eso porque hay jurisprudencias que han sancionado y condenado a los notarios públicos a pagar millones y millones de pesos. ¿Ya? Y también, obviamente, la responsabilidad disciplinaria y también la responsabilidad penal. ¿Por qué voy a esto? Porque esto es una pregunta que está en las pruebas que siempre se caen, que nunca cuentan la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil sí, sí procede. Es un tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Por lo mismo que yo les señalaba anteriormente, nosotros con el notario
Si yo voy de usuaria al notario, se forma una relación contractual entre él y yo. Él debía tener la precaución de revisar que la asistente notaria no estuviese cometiendo un acto negligente, ¿cierto? ¿Cuánto necesita depositar? Tengo 30. ¿No? Cuidado con los micrófonos. Entonces, ¿cómo yo acredito esa responsabilidad contractual con la boleta cuando yo hice el pago? ¿Cierto? Entonces yo ahí acredito mi responsabilidad contractual con el notario y desde esa responsabilidad yo sufrí un perjuicio. Por eso responde civilmente el notario. Cuando nosotros hablamos del derecho civil, hablamos del derecho de la sociedad, ¿cierto? De todos, de los particulares, regula todas las relaciones entre los particulares. Cuando hablamos del derecho privado, penal, nos relacionamos a la sanción de nuestras conductas atípicas, ¿cierto? Y cuando hablamos de la responsabilidad disciplinaria o de los derechos administrativos que tienen que ver con la disciplinaria, con lo disciplina, tiene que ver netamente a las funciones. ¿Cómo va a desempeñar esa función el notario, el juez, el funcionario, por ejemplo, el alcalde? ¿Se dan cuenta que son totalmente distintas? ¿Ya se entiende? Ya son las 8, nos vamos a dar un pequeño break y ahí continuamos.
Ah, ¿qué pasó? Se fue, se había ido el internet.
Ya les voy a pasar la asistencia. Cuidado con los micrófonos. Ya. Ya, chicas. Caroline, Dígame, profe, presente. Karina, la asistencia. Doña Patricia, doña María Angie está. Se justificó recién. Verona, ¿está? La Fabiola, la Rubí, Aquí, Presente. profe, presente. la Evelyn. Doña Lorena está. La Charlotte estaba recién. La Patricia también. Doña Elba está. Doña Isabel, ¿está doña Elba? ¿La ven ustedes conectado, no? Ah, sí, está doña Elba. Hola, profe. Hola, profe Isabel por acá. Hola, Isabel. Ok. Ya llegué, ya llegué. Estoy acá en Antofagasta. Ah, ya. Qué bueno. Doña Jace estaba. Doña Dayana también. Doña Daniela está. Sí, presente. Ah, ya. Doña Eda está. Lorena y Lisette. Y ahí. Profe, estoy presente, Belén Flores. Sí, sí está. Profe, Eda parece que mandó que sí estaba en el chat, me parece. Ya, ok. Revise por si acaso. Sí, lo vi también. Creo que lo vi de doña Eda. Sí, está. Sí, Eda presente. Ya, súper. Ya, entonces, mi estimadísima estudiantes, vamos a ver lo que es la responsabilidad disciplinaria ya. Los notarios son susceptibles de ser sancionados mediante la aplicación de las medidas disciplinarias que rigen para todos los auxiliares de la Administración de Justicia, pero también cuentan con un catálogo propio de infracciones y sanciones contempladas en el artículo 440 del COT, que es el Código Orgánico de Tribunales. Así, las conductas previstas en esa norma admiten sanciones de distinta graduación, así como la amonestación. Anoten, en el artículo 440, las sanciones que tiene, que reglamenta, son la amonestación, la censura o la suspensión. Entonces, correspondiendo a la competencia para su aplicación a la Corte de Apelaciones del respectivo territorio jurisdiccional donde los notarios ejerzan sus funciones. Y excepcionalmente el Código Orgánico de Tribunales ha previsto la exoneración de su cargo si el notario en un periodo de 2 años reincide en alguno de los siguientes conductas.
Entonces, el artículo 440 nos habla de las sanciones, amonestación, la censura o la suspensión. ¿Quiénes aplican las sanciones? Son la Corte de Apelaciones y el COT, ¿cierto? Guiándose por el COT. Si el notario es reincidente por 2 años en estas conductas, se exonera del cargo, ¿ya? Ese es el resumen de este párrafo. Anoten, ¿no? Es importante que vayan anotando eso. Entonces, ¿de qué conductas? Insertar en el protocolo escrituras o instrumentos sin haber dado cumplimiento a las exigencias contenidas en los artículos 405 y 430 del COD. Si una escritura pública deja de tener dicha calidad por negligencia o por culpa del notario en virtud de cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 426 del COD. Si no cumpliera con lo dispuesto por el artículo 421 del COD relativo a la competencia para otorgar copias autorizadas o documentos protocolizados, o no cumpliera con su obligación de salvar las palabras interlineadas, enmendadas o sobrepasadas establecidas en los artículos 411 del mismo COD. Y si por su culpa o negligencia se pierde un protocolo, y por último, si faltan las obligaciones establecidas en el numeral 7 y el 8 del mismo artículo 401 del COD y también de lo dispuesto por el artículo 440 de ese mismo cuerpo legal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber acá? Primero vamos a retroceder de nuevo. Las sanciones, ¿cuáles son? Son 3, que están contempladas en el artículo 440. Las amonestaciones, la Amonestación, censura y la sanción, suspensión. suspensión y censura. Suspensión. Y excepcionalmente, ¿qué pasa si es reincidente por 2 años? ¿Cuál va a ser la sanción más gravosa? La exoneración. La exoneración del cargo. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Después, en cuanto a las conductas, léala. Tienen que leer las conductas del 405 y 430. Tienen que leer las conductas del 426, del 421, del 411 y del 401, número 7 y 8. ¿Ya? Y todas estas conductas de todos estos artículos que les estoy señalando yo, son los que están sancionadas por el 440. Entonces, la sanción es el 440, que son las que dijimos recién. La excepción a las sanciones es la exoneración. ¿Y cuáles son las conductas? Las que señalamos en los artículos precedentes, ¿ya? Ese es el orden de cómo tienen que estudiar esta materia, para que la anoten. Tienen que clasificar. Sanción 440. ¿Qué tipos de conductas se sancionan con las del 440? Las que dijimos recién. Excepción a la sanción del 440, la exoneración del cargo. ¿Cuándo? Cuando es residente por 2 años. ¿Quién lo sanciona? La Corte de Apelaciones, ¿cierto? Regulado por el Código Orgánico Tribunal. Ya, así lo tienen que decir. Esa es la forma correcta en que lo señalen. ¿Lo anotaron? Ya, ¿quién me lo quiere decir? Como lo haya entendido, porque yo sé que lo tienen que estudiar después en su casa, con más calma, es la primera vez que lo están escuchando, pero quiero saber si lo entendieron como yo lo estoy diciendo. Las sanciones, eso es lo que hay que repetir. O sea, lo que hay que La decir, sanción disciplinaria. ya que las sanciones, según el artículo 440, es amonestación, suspensión o censura. Y la excepción del artículo 440 es si reincide, será exonerado de su cargo. ¿Cuánto el plazo de la reincidencia? Eso no lo sé. 2 años. Anótelo ahí. Ya. ¿Y a quién sanciona estas conductas? La La Corte Corte de Suprema. Apelaciones. Apelaciones, Ya. perdón. Bien. A ver, y dígame alguna conducta, una sola. ¿Quién quiere participar? Ya, pues profesora, la que está numerada en el 411 del COT. Por ejemplo,
cuando no se cumpliera con su obligación de salvar las palabras interlineadas, enmendadas o sobrepasadas establecidas en las escrituras públicas. Porque a mí, pues, cuando veamos los módulos posteriores, y ahí vamos a entender, por eso quiero que entiendan bien la responsabilidad disciplinaria, porque es la responsabilidad propia de los notarios. Entonces, cuando nosotros toque el módulo de instrumentos públicos, vamos a aprender cuáles son las estructuras y los requisitos que deben cumplir las escrituras públicas. Y ahí están, vamos a conocer en profundidad todos estos artículos, porque si el notario no hay una se enmienda lo que es una escritura pública y no se puede, nos vamos a la sanción de tal artículo. ¿Y cuál va a ser? Por ejemplo, las sanciones del 440. ¿Por qué? Porque incumplió el artículo de enmendar, ¿me entiende? De no seguir el protocolo de la escritura, de no anotar los números de repertorio, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas negligencias que emanan propiamente de la función del notario con la debida responsabilidad del cargo, que son revisadas por los ministros de la Corte de Apelaciones, estas son las sanciones. Las demás sanciones son los perjuicios que se ocasionan a terceras personas, a los usuarios, como la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Pero la responsabilidad disciplinaria es la que tiene que responder el notario cuando vayan los ministros visitadores, ¿cierto?, de la Corte o de los mismos tribunales a revisar los libros de repertorio, los libros de protocolo, los libros índice, y cada negligencia, error que cometa, que exista en esos libros, en esos registros, el notario va a ser sancionado. O sea, su función la debe cumplir de forma íntegra. ¿Ok? Legible todo, pues todo transparente como tiene que ser, porque acuérdense que si el notario renuncia a su cargo, se muere, esos libros van pasando de generación en generación, se van a los archivos. Entonces no puede haber un vacío en relación a eso, a la historia, ¿cierto? O sea, profe, que las sanciones estipuladas en el 440 del COT, que serían las amonestaciones, censura y la suspensión, las excepciones, que serían la exoneración del cargo si hay una residencia de 2 años, y las conductas las que están estipuladas en el 411 del COT. En el 411, en el 401, en el 426 y en el 421 del COT. ¿Ya? Entonces, si el notario incumplió la conducta del artículo 421, ya va a ser sancionado, por ejemplo, con no sé, dígame usted una sanción que no sea tan gravosa. Con la amonestación nomás, no con la suspensión, con la amonestación. Si el notario vuelve a incumplir durante 2 años la misma negligencia, la misma conducta del artículo 421, ahí recién va a ser exonerado del cargo, porque quiere decir que no entendió, pues. Usted, notario, no está entendiendo que yo lo estoy sancionando porque usted incumplió una norma del 421. Usted, notario, no... ¿Pueda repetir el mismo número de repertorio? Claro. Otro ejemplo es que repita los apellidos o se equivoque en el nombre de la persona. Pero ahí le corresponde hacer hace una fe de rata, hace una nota y corrige dentro de la misma escritura pública. No puede cambiar la escritura pública. Claro. Ahí mismo, sobre la misma escritura pública. Pero eso no es para sancionar. A veces se equivoca la gente que escribe cuando ya están firmados, lamentablemente. Claro, lo que pasa es que no pueden corregir las escrituras los funcionarios y los notarios, que los corrigen son los abogados, son las partes. Claro. Entonces ahí es cuando queda. Ya, bien, pero lo que quiero que entiendan es con respecto a esta responsabilidad disciplinaria, que es la que nos va a nosotros derivar el módulo 3. ¿Ya? Así que relaciónenla con el módulo 3 para que se la aprendan bien, bien, bien. Y vayan leyendo los artículos 411, 421, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos posteriormente a la responsabilidad penal. En lo que respecta a la responsabilidad penal del notario, se tipifica como cuando aquel incurre en los delitos configurados en la ley penal, pero atinentes a su labor en el ejercicio de la función pública.
se fundamenta dicha responsabilidad en que el ejercicio de la función notarial está íntimamente ligado a la preservación de un valor superior, ¿ya? Que son los derechos, pues, chiquillos, ¿ya? La vulneración de los derechos, eso es lo que se sanciona en materia penal. Ya. Y el notario depositario de la fe pública que incurre en un delito contra esta perjudica también al Estado, ¿cierto? Dañando a los particulares y a la sociedad. Surge, por tanto, de la violación a los deberes que vienen estatuidos por la ley, originándose la infracción en los hechos de los notarios que pueden alterar la seguridad jurídica o el orden de la comunidad, siempre y cuando no estén tipificados en una norma penal. Los tres principales deberes del notario en lo que respecta a la veracidad, la legalidad y la custodia del documento, anoten esos 3 puntos. Esto es lo que, en materia penal, tiene que estar tipificado el delito y la pena, ¿ya? Eso es súper importante. No puede haber un delito sin una pena asignada ya. A esto no se puede dar en el momento. Están en el Código Penal los delitos y las penas estipuladas, establecidas. Por ejemplo, en el Código de Procedimiento está el procedimiento que se vaya a llevar a cabo frente a ese delito y frente a esa pena. Por eso que acá nos pueden decir a nosotros en qué caso va a ser sancionado penalmente el notario. Entonces, las 3 principales van a ser que siempre que respecta a la veracidad, ¿ya? A la legalidad y la custodia de documentos. Y a los que ya hicimos referencia, pues estas infracciones implican que la responsabilidad penal puede hacerse efectiva si se comprueba que el notario ha actuado con malicia en alguno de los hechos descritos en las letras A, B y C del artículo 440 del COT, siendo castigado con la pena que señala el artículo 193 del Código Penal. Y también se castigará al notario que ejerce sus funciones fuera del territorio jurisdiccional de su competencia, aplicándose en este caso una pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Y se castiga además la falsedad en la que puede haber incurrido, autenticando una firma que no corresponda a la de la persona que haya suscrito el documento respectivo. Si la situación anterior se produce por su negligencia o ignorancia inexcusable, será penado con presidio menor en su grado mínimo a multa de 5 a 10 ingresos mínimos mensuales. Entonces, la sanción penal impuesta al notario siempre lleva aparejada la sanción de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio del cargo, sin perjuicio de otras penas que son accesorias, que encuentran sus respectivas antítesis en la falsedad, en la violación del secreto profesional y la destrucción u ocultación del documento público. Entonces, mi estimadísima estudiante, lo que yo quiero que me digan, ¿les queda claro cuál responsabilidad tiene que responder el notario cuando nos vemos enfrentados a un delito, cuando nos vemos enfrentados a un daño pecuniario, ¿cierto? Y cuando nos vemos enfrentados a una negligencia por el desempeño de sus funciones? ¿Logran hacer estos 3 paralelos de las 3 responsabilidades y hacer la diferencia cuál procede con cada una? Traten de visualizarlos en su cabeza, traten de visualizar las 3 responsabilidades y cuándo procede, y a quiénes afectan y cuándo afectan. Por ejemplo, ¿cuáles vendrían siendo los titulares de la responsabilidad civil? ¿A quién afecta directamente? Al cliente. Al usuario. ¿Y quién Al responde? El notario. ¿Y va a responder por un hecho suyo o por un hecho ajeno, por cierto? Sí. Yo sí va a responderle porque él es el dueño, el jefe de la empresa. La responsabilidad es disciplinaria. ¿A quién afecta y quién es el titular? ¿Quién responde? La disciplinaria afecta directamente al notario y tiene que responder el notario ante cualquier sanción porque es un error que se cometió dentro de la notaría. Claro. O una falta que cometió el mismo. Claro. ¿Y la responsabilidad penal?
El notario. El notario tiene la culpa de todo. El notario, aquí responde el titular porque cometió la negligencia, el delito, porque aquí en responsabilidad penal son delitos. Está tipificado en el Código Penal, hay un delito y una pena. Ah, la otra es un incumplimiento de una función y la otra es una Al negligencia pecuniaria. cliente directamente, porque el cliente puede llegar y decir o mostrar un título de propiedad que no es válido y quiere hacer una compraventa ilícita, muchas veces. Depende Pero de en qué es este lo que caso, estemos viviendo. pero en este caso estaríamos hablando de la persona que cometió el delito. En este caso sería ¿Quién algún responde? funcionario o el trabajador, de este caso de la notaría. Claro. Claro, Profe, cometió el delito, ¿quién responde? Aquí responde quien lo haya cometido. Aquí el notario no va a responder por un delito que haya cometido doña Dayana en el desempeño de la función de doña Dayana. Doña Dayana tiene que responder por su delito cometido. Si ella falsificó un instrumento público, que es una escritura pública, doña Dayana responde por eso. Pero en cambio, Porque el daño que le hizo al cliente por esa falsificación lo va a responder el notario, pero en la vía civil, no en la vía penal, ¿me entiende? En la vía civil, él va a tener que pagar la indemnización de perjuicio por el daño pecuniario y patrimonial causado al usuario. Pero el delito de la falsificación lo tiene que pagar doña Dayana en sede penal. ¿Ok? ¿Se entiende la figura? Ujú, sí. sí, perfecto. Bien, entonces, mi estimadísima estudiante, eso es súper importante que lo sepan, porque ustedes tienen que denunciar este tipo de negligencia. Por ejemplo, nosotros en materia penal, ¿cómo iniciamos? Por una denuncia o una querella. En vía civil se demanda, inicia con una demanda, ¿ya? El usuario tiene que intercontratar a un abogado e interponer una demanda en un tribunal de letras de lo civil, ¿ya? De la jurisdicción, ¿cierto? De la comuna donde esté ubicada la notaría. En cambio, en materia penal, puede iniciar con una denuncia tanto en Carabinero como en la PDI o bien una querella interpuesta hacia los tribunales. Después de esa denuncia iniciada tanto por Carabinero o por la PDI, se ingresa al Ministerio Público para que el Ministerio Público, como autoridad autónoma que representa a las víctimas, comienza la investigación ahí en del delito propiamente tal, pues de la negligencia. Y ahí todos los asistentes de la notaría tienen que tener una labor cooperativa con la investigación. Entonces se dan cuenta que uno tiene que obrar bien y hacer las cosas como corresponde, porque las sanciones son gravísimas, po. Son gravísimas. Pero como lo hablábamos anteriormente en la clase pasada, si nosotros no damos aviso de una conducta negligente, impropia, ¿cierto? O de un delito, la autoridad no tiene cómo enterarse. Nosotros somos el principio dispositivo que iniciamos estos actos. Ya bien, ¿quién tiene dudas? Profe, yo, pero no de la materia, quiero hacerle una consulta. Bueno, yo he estado súper poco pegada con el tema de la materia, justo me tocaron cosas en las clases. Mi pregunta es la siguiente. Hemos tenido 3 clases sobre notaría, ¿cierto? Sí. Ya, entonces hasta hoy día terminamos notaría y estas 3 clases entrarían en la prueba que tenemos que realizar, ¿cierto? No, pues la primera prueba que nosotros realizamos es solamente el notario, que es la que está habilitada hoy día a las 21 horas. Claro, Hasta pero las fueron 3 clases hasta hoy, pues. Sí, pues, pero nosotros vamos a evaluar solamente la clase 1. Yo les di un día más de beneficio para que ustedes apoyarlo con el estudio mientras se van acostumbrando. Por eso que la hicimos Entonces desfasado. o sea, la prueba sería solo de la clase 1. La clase 1 y la clase 2. Esta de hoy día no, ya. No, la de Ya, hoy día no. La perfecto. de hoy día, la notaría y la firma electrónica va a entrar en la segunda prueba. Hoy día nosotros fuimos Ah, la notaría, perfecto. la próxima clase vamos a ver la firma electrónica y ahí sería la prueba 2, que la haríamos Ya, cuando nosotros partamos con el segundo módulo. Vamos ya, desfasados. perfecto. ¿Y la prueba mañana hasta qué hora se puede dar? Mañana yo se les habilité hasta las 23:59, pero eso es un Ya, acto mío.
Perfecto, iniciativa perfecto. propia. Si ustedes reclaman Ya. con eso, yo después voy a tener, por algún problema que tuvieron, después voy a tener que habilitársela hasta las 21 horas nomás. No, perfecto. Y para mí está perfecto porque yo mañana llego recién a Santiago, me voy a poner a estudiar y todo, así que. ¿Ya? Ya, Súper. así que, Esa era mi duda. Gracias. bueno. Ya, ¿quién más tiene duda para que nos desconectemos como unos 5 minutos antes del fin? Pues aprovechando que mañana es feriado y puedan descansar con su familia. Pero hoy también vamos a terminar de ver la materia de la notaría, sí, para que después nos quede solamente la firma electrónica. Terminamos de ver la materia, la ronda de preguntas y finalizamos ya. Entonces, después de ver las responsabilidades, que me imagino que ya quedaron expertas en responsabilidad, trámites frecuentes solicitados en una notaría. Estudien las responsabilidades porque las vamos a seguir viendo en el módulo de instrumentos públicos y especialmente la responsabilidad disciplinaria. Ya, testamento y herencia. ¿Quién sabe lo que es un testamento? Doña Karina, cortito y preciso, para que nos alcance el tiempo. Instrumento que va por escritura pública o privada de una persona en la que decide que sus bienes o su masa hereditaria sea distribuida de cierta manera. Y da Bien, instrucciones a un notario. Puede claro. ser abierto o cerrado. Bien, ya, pero lo más importante, el efecto, ¿por qué se deja el testamento? Am, para que no se peleen los hijos, no es cierto. No, obviamente, bueno, se evita la cuestión de hacer la posesión efectiva. Es una No, voluntad a intestato. claro, ya, pero no se alarguen, yo sé que ustedes saben, pero es para que las compañeras entiendan que el testamento es para que cumpla los efectos después de los días, ¿cierto? De la persona del testado. O sea, cuando se fallece el testador, se abre el testamento y ahí se lee las disposiciones. Bien, ¿qué son los poderes, doña Dayana? A grandes rasgos Los, nomás, porque es un poder. los poderes es un mandato. Comúnmente ustedes le llaman, bueno, nosotros llamamos los poderes el mandato que ustedes le dicen. Es un mandato que se le da o es una facultad que se le da a una tercera persona para que ejerza la función o la represente en un acto específico. Bien, ahí nomás, súper bien, eso es. Después vamos a ver lo que es la creación de sociedades o asociaciones mercantiles y civiles. Sin perjuicio de que esto no la vamos a ver mucho, porque todas las creaciones de sociedad, ustedes saben que existe la empresa en un día y está todo online, al menos que la quieran realizar con un abogado por escritura pública, que ya casi no se usa por la vía online. Esto sí lo vamos a ver mucho, la venta y compras de inmuebles. Compraventas de inmuebles, el contrato de compraventa de bienes raíces, hipoteca, contrato de hipoteca, fideicomisos también, declaraciones juradas, compraventa de autos. La compraventa de autos es un contrato en instrumento privado. Alzamientos también lo vamos a ver. ¿Cuáles? Alzamientos. Poco alzamiento, casi nada. Traspaso de negocios, contratos de arrendamientos, pero usted lo puede exponer cuando vengan las exposiciones voluntarias. ¿Ve? Me gusta, Doña Karina va a sí, exponer sí. de los alzamientos, ¿ve? Ya quedó comprometida al tiro. Me gusta. Módulo 2, cuando veamos asuntos particulares. Contratos de arrendamiento, súper buenos los contratos de arrendamiento. Acuerdos prenunciales, eso casi nada. Permiso para viajes de hijos menores, ese sí lo vamos a ver mucho. ¿Ok? Esto se ve al detalle, mi estimadísima estudiante, en el módulo 2. En el módulo 2 a mí me gusta hacer exposiciones, que ustedes vayan a las notarías a revisar un trámite y lo expongan. ¿Cuál fue la experiencia que ustedes van a tener en cuanto a la recepción, cómo la atendieron, qué les solicitaron? Todo, ¿me entienden? Todo. Es voluntario, no es una obligación, pero me gusta que hagan eso. Y casos prácticos que se realizan en una notaría, que dice el apunte que en Chile existen unos 500 notarios y archiveros. Los notarios pueden extender instrumentos públicos en base a las instrucciones que les sean dadas por los otorgantes, bien sea de palabra o por escrito, que lo vamos a ver también en nuestra clase.
Y la firma electrónica la vamos a dejar para nuestra última clase. Ya, mi estimadísima estudiantes, ¿quién tiene dudas con la notaría? ¿Entendieron las figuras del notario como persona natural y las figuras de la notaría como institución o empresa? ¿Logran hacer la distinción? ¿Bien? Profe, una pregunta. ¿La notaría entonces en este caso tendría personalidad jurídica? Así es personalidad jurídica. El representante legal es el notario. El notario es el dueño y representante legal de la empresa. Sus asistentes de notaría son trabajadores del notario. Pero esos son asistentes o auxiliares o ayudantes, personas de confianza, ¿se dan cuenta? Porque el notario no puede elegir una persona que no sea de la confianza para trabajar con él, po. Y no en el sentido de confianza que va a confiar ciegamente, así como, no sé, un esposo, no, pues, pero una persona que tenga conocimiento, que tenga buenas conductas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Y a quién más tiene dudas con la notaría? ¿Nadie más? Ya, pues entonces terminemos. 10 para las 9, vamos a terminar la clase para que puedan hacer la prueba, las que empiezan, la que la van a hacer hoy día a las 9. Cualquier consulta con la evaluación, me hablan al WhatsApp. Yo voy a estar pendiente de cualquier, no con respecto a las preguntas de la prueba que me pasó ayer, con respecto al sistema. Hola, Hola. una pregunta. ¿Esto que dio hoy va para el examen? No, la materia de hoy no. Ok, gracias. Solamente la materia del martes. Ya, ok, gracias. Ya, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profesora. Chao, compañera. Chao, profesora. Chao, Chao, Hasta que luego, Chao, descansen. compañeros, que compañera. tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. buen fin de semana el Sí. martes. Nos vemos el martes. Profesora, yo quiero hacer una pregunta, cuestión administrativa. ¿Cómo hago para ponerme de acuerdo para la cuestión de los siguientes pagos? Me preguntó mi tutor. Mi tutor. Qué raro se escucha. Yo quiero saber el nombre de su jefe. Ya se lo voy a decir por ahí, por interno. Me pregunta porque obviamente quiere saber, quiere hacer los pagos y pues él fue el que me inscribió, él fue el que me aventó el rodeo al ruedo y me dijo, pregunte por favor para no dejarlo en ridículo, ahora vayan a decir que soy mala persona, obviamente. Pero sí, ¿con quién me tengo que contactar? Con Victoria. Con Victoria. Perfecto. Busquen en el grupo de WhatsApp, va a salir Victoria, encargada de finanzas. Ya, Todos los perfecto. contactos, ahí va a Muchísimas aparecer gracias. Victoria. Si no lo encuentran, me habla a Muchísimas mí en el gracias. interno y yo se lo envío. Ya, muchísimas gracias, profesora. Que tengan todos excelente fin de semana. Muchas gracias. Muy entretenida la clase, como siempre. Hasta luego, Dayana. La veo con Hasta luego, sueño. Karina. Muchas gracias por su Chao. participación. Gracias, profe. Estuvo entretenidísima la clase. Interesantísima también. Qué bueno que les guste. Eso es lo importante. Chao, chao, que descansen. Chao, profe, que lo pase bien. Que les vaya Chao, bien a todas. compañeras, que descansen. Buen fin de semana. Bendiciones.